Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Los hechos, las evidencias están a disposición de todos. Cuando alguien levanta a una persona de los muertos, cuando alguien declara que va a resucitar, cuando alguien hace algo así, eso no es algo que encontramos todos los días precisamente. Aquí estamos, querido oyente, con el inmortal programa Ruta 66, el camino para el que necesita fuerzas para vivir, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial de España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez con Andrés Ocampo desde el control técnico. La serie sobre los evangelios recorre el libro de Juan y hoy destacamos de forma especial el capítulo 5. El tema elegido para esta ocasión es de tal padre, tal hijo. Si tienes dificultades para entender quién es Dios y cómo es, esta es la oportunidad de conocerlo. Dejemos a un lado las supersticiones y descartemos sugerencias de que todos los caminos llevan a Dios. Jesús presenta una afirmación contundente de que Él es el único camino. ¿Para qué complicar lo que puede ser sencillo? La fe en Jesús es suficiente. Fíjate. Al inicio del capítulo 5 vamos a enterarnos de que Jesús subió a Jerusalén para una fiesta de los judíos. No estamos seguros de qué fiesta era esa. Generalmente en el Evangelio de Juan se indican las fiestas de la Pascua, que nos dan una idea bastante clara de que el ministerio de Jesús dura 3 años. A lo mejor la fiesta que se describe aquí sea el Pentecostés. Puede incluso ser la Pascua, pero la posibilidad que apunta en esa dirección no es muy segura. Sea como sea, la fiesta es obligatoria para los judíos. Puede ser también el Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Así que Jesús está en la ciudad de Jerusalén y el texto nos va a decir que allí hay un estanque cerca de la puerta de las ovejas, que en arameo se llama Betesda, y tenía 5 entradas o pórticos alrededor. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces el relato sigue adelante y dice que de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. El texto continúa contando que entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, esperando alguna posibilidad de ser sanado de su enfermedad. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero resulta que ese día era sábado. Fíjate, ahora vamos a entender lo que ocurre aquí en este escenario. Los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahí podemos decir que las cosas empezaron a ponerse un tanto complicadas, querido amigo. Los judíos se quedaron muy indignados porque Jesús estaba haciendo estas cosas el sábado. En realidad vamos a darnos cuenta de que en la propia ley no había ningún mandamiento que impidiese a alguien sanar a una persona el sábado. Pero la tradición religiosa, especialmente la de los fariseos, tenía una interpretación de la ley todavía más estricta, de tal manera que ellos fueron dominados por ese legalismo perjudicial,
y empezaron a partir de ahí a perseguir a Jesús. Y Jesús va a contestar a ese tipo de actitud. Él dice: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Aquí es importante comprender lo que el texto señala. Veremos que Jesús se va a identificar plenamente con el Padre. El propio Evangelio de Juan dentro de poco va a decir: yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús dice mi Padre, lo que trata de dejar bastante claro es que tiene una relación diferente con el Padre, que tiene la misma naturaleza que el Padre, y los judíos entienden en el mismo instante que se estaba igualando a Dios. De hecho, la razón por la que él tenía autoridad de realizar lo que hacía el sábado se fundamentaba en esa realidad. El texto dice que él quebrantaba el sábado, o al menos claramente desde el punto de vista de los judíos. Jesús entonces empieza a enseñar la gran verdad que es resaltada en el Evangelio de Juan: de tal Padre, tal Hijo. En realidad, la única manera de llegar al Padre es a través del propio Hijo. Entonces veremos cómo esta verdad se muestra de forma más clara aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Jesús dice: ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, de modo que os dejará asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes le place. Presta atención, querido oyente. La gente religiosa y legalista que lo escucha seguramente se va a volver loca, se va a poner furiosa al escuchar de los labios de Jesús que el Hijo da vida a quien quiere. ¿Y cómo alguien puede imaginarse a Jesús como un simple profeta sin entender su identificación con Dios el Padre? Eso no es posible desde el punto de vista del propio Evangelio. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo, como lo honran a Él. Vamos a repetir una vez más esa frase desafiante: para que todos honren al Hijo, como lo honran a Él. Jesús establece su vínculo directo y absoluto con el propio Dios Padre, mostrando que Él se igualaba a Dios, lo cual seguramente llevó a esos religiosos tradicionales aquí a una situación de total indignación. De esa forma, Jesús sigue adelante enseñando: de tal Padre, tal Hijo. Jesús es el Dios Hijo, hecho carne entre nosotros, y tiene la misma naturaleza de Dios Padre. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente os aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Observa una vez más cómo Jesús deja bastante claro su autoridad dada por Dios y su identificación con el propio Padre. Entonces él prosigue al afirmar la realidad futura de la resurrección. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La misión de Jesús está claramente vinculada al Padre. Ahora bien, afirmarlo no es tan difícil, así que Jesús va a mostrar a partir del versículo 31 esta base para su autoridad, para ese vínculo especial con el Padre, donde vemos que de tal Padre, tal Hijo. Él entonces va a decir: si yo testifico en mi favor, es decir, si fuese él mismo hablando, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor.
y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Vosotros enviasteis una delegación a preguntar a Juan, y él dio un testimonio válido. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Dice el versículo 36, esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Jesús acababa de hacer esa sanidad extraordinaria. Jesús resucitó muertos. Jesús mostró en su vida que su poder era sin igual y que él venía de parte de Dios. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Nunca habéis oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en vosotros, porque no creéis en aquel a quien él envió. Estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Además del testimonio de Juan, además del testimonio del Padre, la propia Biblia, el mismo Antiguo Testamento, el Tanaj, la palabra divina, da testimonio sobre Jesús a través de sus profecías allí claramente definidas. La gloria humana no la acepto, pero a vosotros os conozco y sé que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptáis, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaríais. ¿Cuántas veces falsos profetas fueron escuchados por el pueblo? ¿Cómo va a ser posible que creáis vosotros si buscáis la gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único? La razón por la que muchos rechazaban a Jesús no era por sinceridad, sino por buscar su propia gloria. Y dice Jesús, «Pero no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Quien os va a acusar es Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza». Es decir, Moisés es aquí el cuarto testimonio claro de que Jesús vino de parte del Padre. Y Jesús va a terminar de manera contundente. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis lo que él escribió, ¿cómo vais a creer mis palabras? La gran verdad es que Jesús se revela como el Hijo del Padre, como aquel que es identificado como Dios, que su obra vino de Dios y que él mismo era Hijo de Dios. En resumidas cuentas, lo que vemos en el capítulo 5 es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Dios y el Señor Jesús. Es verdad, de tal Padre, tal Hijo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Vamos adelante ahora con las preguntas después de la exposición del capítulo 5 del Evangelio de Juan que estás siguiendo. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Qué es eso de que un ángel bajaba para mover las aguas? ¿Un ángel agitador era eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más nos puedes decir? De hecho, tenemos esa mención ahí. Sin embargo, es necesario aclarar algunos detalles. En primer lugar, tenemos algunos pocos versículos del Nuevo Testamento que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y aquí tenemos, en este caso, un versículo que está en esa situación. Ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos, lo que ha hecho que algunos estudiosos, algunos eruditos, incluso sugieran que el texto no es parte del propio original. Es un texto un tanto controvertido, pero más allá de esa discusión, hablando del texto, dirás, vaya, ¿qué hago entonces? Abro la Biblia aquí y el versículo está ahí. Considerando ese versículo, cuya preservación Dios permitió, la verdad es que ese versículo puede sin duda ser tomado en serio.
La cuestión es que el texto dice que eso era lo que se contaba allí. No dice Juan en ningún momento que de hecho el ángel descendía. Se trata más bien de una narración hablando de lo que las personas creían. Muchos textos de la Biblia son descriptivos, describen una realidad existente en esos momentos, pero de ninguna manera pueden considerarse como normativos. No están diciendo que eso era un hecho, sencillamente las personas esperaban a que un ángel descendiera. Así que eso puede ser una sugerencia de que no era una realidad, pero era parte de un escenario en el que se creía eso. Ahora bien, ¿cómo se produjo la sanidad de ese paralítico? ¿Él tuvo fe en aquel momento? ¿Por qué el versículo 14 indica que la enfermedad tenía alguna relación con su pecado? ¿Es eso así? Mira, la cuestión no es tan sencilla como parece. Cuando leemos vamos a descubrir que Jesús da una orden al paralítico para que tomara su camilla y anduviera. Y vemos que el paralítico obedeció. La cuestión es que nos imaginamos la fe como algo un tanto abstracto, en el corazón, en la intención. En el pensamiento bíblico, la fe es demostración mediante acción, actividad, decisión. Cuando el paralítico obedeció, él creyó en Jesús, de lo contrario no habría hecho nada. Así que no se puede decir que fue sanado sin ninguna fe. Entonces lo que veremos en el versículo 14 es que Jesús le da una advertencia y le llama la atención. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Sabemos que algunas enfermedades pueden ser consecuencia del pecado, y en otros casos, sin embargo, eso no tiene nada que ver. Aquí no queda claro cuál era el caso. Puede ser que tuviera algún vínculo con el pecado, y Jesús dice entonces, no vuelvas a pecar. También es más probable que Jesús dijera otra cosa. Mira, tu preocupación era por la enfermedad. Pues que sepas que lo más serio es el pecado. Por lo tanto, no vuelvas al pecado, porque lo que puede ocurrir es peor que estar enfermo como te pasó. Por el enfoque de Juan, es más probable que esa sea la mejor interpretación de este versículo. Es interesante señalar que ese milagro, que esa sanidad, tiene que ver que ocurriera en el día de reposo, el sábado. ¿Cómo entender el sábado en ese contexto? Jesús parece haber quebrantado el sábado. ¿Qué implicaciones tendría eso para nosotros y para aquel momento? Mira, esa es una de las cuestiones más complicadas y difíciles que lidiar en la propia Escritura. Algunos estudiosos entienden que de hecho Jesús quebrantó la ley relacionada con el sábado en su sentido más absoluto. En otras palabras, Jesús fue y actuó de manera contraria a lo que decía la ley, porque Jesús, siendo divino y mostrando su propia autoridad, podía hacerlo de esa manera. Parece poco probable que debamos entender el asunto de esa forma, porque Jesús mismo de alguna manera respetaba el sábado, tal como vamos a ver en el Evangelio de modo general. Lo que debemos entender es que es más probable que Jesús quebrantó el sábado desde el punto de vista de los propios fariseos que no entendían la lectura del sábado, conforme a lo que vamos a encontrar como la señala Dios. Ellos estaban convirtiendo el sábado en una especie de legalismo, en algo que iba más allá. El sábado en realidad existía antes de la propia ley. Vamos a ver que hay un principio sabático importante en la Escritura, que viene desde la propia creación. Ahora bien, el problema en esa cuestión del sábado es que algunos grupos cristianos, a través de la historia, ponen el sábado en una posición mucho más allá de lo que debería estar, llegando a ser considerado como algo importante, digamos primordial y necesario para la salvación. Ese enfoque, desde luego, está absolutamente fuera de lugar. En la tradición cristiana, históricamente, algunos grupos entendieron que el principio sabático debe ser preservado sin la necesidad de un sábado literal. Algunos grupos, por ejemplo, hicieron del domingo una especie de sábado cristiano. La verdad es que la cuestión es bastante amplia y bastante abierta a posicionamientos diferentes. Debemos tener un tanto de tolerancia sobre esas cuestiones. No debemos despreciar el principio sabático y necesitamos tener cuidado para no caer en un legalismo. Jesús mostró que la razón de ser del sábado era más importante que el sábado en sí. El cumplimiento literal, por lo tanto, no está bien entendido. Leyendo el texto de Juan 5,
Nos quedamos maravillados por la acción de Jesús, pero poniéndonos del lado de los judíos de la época, ¿no les está exigiendo Jesús demasiado a los judíos de aquel tiempo pidiendo que creyeran que era el Hijo de Dios? Es que esa dificultad aún la enfrentamos hoy. Esa pregunta es bastante pertinente porque de hecho sabemos que, pensando aquí humanamente, que era una situación difícil la que los judíos religiosos iban a enfrentar aquí. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la ley misma, en Deuteronomio, decía que si aparece alguien invitándote a adorar a otro Dios, no puedes hacerlo. Tienes que reaccionar de manera dura contra esa actitud. Pero de repente surge alguien que se presenta como divino. Mira, esa es una cuestión muy complicada. Pero ¿qué ocurre? Vamos a encontrar a Jesús demostrando quién era Él mediante las Escrituras, el testimonio de terceros como Juan el Bautista y principalmente por sus obras. Por eso, en ese caso, esos religiosos no tienen excusa. La cuestión de la persona de Jesús es una dificultad hasta hoy. Pero los hechos y las evidencias están disponibles para todos. Cuando alguien levanta a una persona de los muertos, cuando alguien declara que va a resucitar, cuando alguien hace algo así, eso no es algo que encontramos todos los días. Cuando eso pasa, es necesario tener una actitud sin prejuicio para comprobar la realidad. Así que en ese sentido Jesús no solamente afirmó, sino que enseñó y demostró quién era Él. Hablando de resurrección y de muertos, ¿los judíos creían en la resurrección? ¿Qué resurrección es la que se menciona aquí en el versículo 29 del capítulo 5 de Juan? Sin lugar a dudas, los judíos ya creían en la resurrección. Aunque en el Antiguo Testamento, en los libros más antiguos, eso no esté explícito, veremos que en el libro de Daniel la realidad de la resurrección aparece con bastante claridad. Por lo tanto, la resurrección ya es una creencia bastante establecida entre los judíos en esa época. Y también sabemos que ese versículo 29 de Juan es una referencia a la resurrección final, escatológica, en el final de los tiempos, cuando todos tendremos que comparecer ante Dios resucitados para afrontar la realidad de la vida eterna. El capítulo 5 de Juan termina hablando de Moisés, que escribió sobre Cristo. ¿Hay algún texto específico? Por supuesto, como mínimo debiéramos tener en cuenta que la referencia a Jesús está en Deuteronomio 18:15, cuando fue dicho por medio de Moisés que habría de ser levantado un profeta semejante a Moisés y que todos deberían oírlo. Jesús afirma que Él es ese profeta. Pues dicho todo esto, nos vamos a la aplicación de lo aprendido en Juan 5. En el programa Ruta 66 de hoy hemos estudiado Juan capítulo 5. El tema de hoy, como recordarás, fue de tal padre, tal hijo. Hemos visto cómo Jesús, con mucha osadía y determinación, manifestó la realidad de quién era Él, plenamente identificado con su propio Padre e igualándose al propio Dios. Ya ves, mi querido oyente, esa declaración es muy contundente y de seguro tiene serias implicaciones para nuestra vida. Hoy en día, como tantas personas saben, vemos mucha gente sugiriendo que muchos caminos llevan a Dios. La verdad, sin embargo, dicha y confirmada por Jesucristo, es que solo se puede llegar al Padre por medio de su Hijo Jesús, nuestro Señor. ¿Estarás dispuesto? Aquí tenemos todavía mucho que decir sobre la vida de Jesús desde la perspectiva de Juan. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó
Esperanza Suárez. Te animamos a conectarte a esta emisora en esta misma hora para el próximo tramo de nuestro viaje por la Ruta 66. ¿Te apuntas? Pues hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.